buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo retomar la cátedra después de tantos días, tantos meses, porque nuestra última clase fue a principios de junio, tuvimos el largo receso invernal y después tuvimos nuestra clase de agosto que lo tuvimos que posponer y quedó acá para el final de agosto. Espero que estén todos en los auditorios, en las provincias, y que podamos reanudar nuestro ciclo como venimos trabajando en los primeros meses del año. Estamos contentos de una nueva clase, una clase cuyo título es Las narrativas, los sujetos y sus voces en geografía. Vamos a transmitir desde Neuquén y desde acá. Vamos a empezar transmitiendo desde Neuquén, así que saludamos a la gente de Neuquén, a ver si están por ahí, si las vemos, a María Gabriela y a María del Valle. Ahí escucho ya el sonido. Hola, ¿sí? Hola. Buenas tardes. Ahí te vemos. ¿Cómo están? Sí, bien, muy bien. Bueno, me alegra. Y tenemos también, lo digo, pero no para que las veamos, a Paula Gione, que está en Corrientes, allá con Antonio y con toda la gente y los colegas de Corrientes, así que también los saludamos a ellos, especialmente en la clase de hoy. Le voy a dar la palabra a Raquel. Bueno, un saludo, buenas tardes a todos, iniciando esta segunda parte del año, del ciclo dedicado a geografía, en 2013. En la cátedra es un gusto saludar a Gabriela y María del Valle. A Gabriela la conozco hace varios años y me dio mucho placer que haya aceptado y armar estas voces, estos relatos, traer testimonio, justamente haciendo menos fricción de la distancia física y acercándonos con su voz desde tantos kilómetros que la geografía borra, digamos, en ese sentido, más que el espacio físico, escenario material. Va a empezar, fíjense cómo tiene peso igual esa dimensión física, porque a partir de los distintos relatos y voces se van construyendo la fisonomía de los lugares y distintas regiones de Argentina y de otros lugares del mundo. Quisimos en esta clase trabajar específicamente sobre un género del lenguaje que en geografía no abunda, porque en general los textos que nosotros leímos con los chicos, tanto en los libros de texto, en búsquedas que hacen en distintos soportes y tecnologías, son textos expositivos, informativos. Quizás ocurra en diferentes asignaturas en la escuela y en historia también, pero en geografía con mucho menos presencia, traer efectivamente esta dimensión narrativa del lenguaje. Por eso nos pareció que había que darle un espacio para conversar entre los maestros, docentes, profesores, todos quienes estamos en el plan de enseñar cuestiones que tengan que ver con los territorios de nuestro país, efectivamente discutir cuáles son esas narraciones, textos, informaciones con que trabajamos con nuestros alumnos. Así que les damos la palabra a Gabriela y a María del Valle, que ahora podemos también citar cuáles son sus experiencias y trayectorias profesionales y docentes, y luego escuchar la experiencia que las compañeras neuquinas tienen para compartir con todos. Después Diana González, que como ustedes muchos la conocen, saben que hace muchos años viene trabajando respecto de esta relación entre la lengua y la producción de textos, tanto orales como escritos, en ciencias sociales. Así que bueno, empezamos con Gabriela y María del Valle. Primero, ahora les cuenta Mercedes un poquito de su CV. Bueno, Gabriela Tagliavini es profesora y licenciada en Geografía por la Universidad Nacional de Comahue,
con especializaciones en el campo de la didáctica de las ciencias sociales y la temática ambiental. Ha participado en la elaboración de diseños y documentos curriculares para las provincias de Río Negro y de Neuquén en el área de ciencias sociales y desarrolla investigaciones en el campo de la didáctica de las ciencias sociales. Es autora de textos escolares para los niveles primario y secundario. Actualmente se desempeña como docente de didáctica de las ciencias sociales en un instituto de formación docente de la ciudad de Neuquén y en la Secretaría de Educación de la provincia en acciones de desarrollo curricular. Por su parte, María del Valle Maranesi es profesora para la enseñanza primaria. Es coautora de los documentos curriculares y documentos de desarrollo curricular de la provincia de Neuquén para el nivel primario en el área de ciencias sociales. Actualmente se desempeña como maestra de séptimo grado en la Escuela 207 de Neuquén Capital y como maestra de ciclo en el CMOE Marcelino Champagnat en primaria de adultos. ¿Las presentamos bien? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros queremos... Sí. Adelante. Sí, queremos agradecer esta invitación, en particular a Raquel Gurevich y a Diana González, con quien es un placer compartir este espacio de reflexión acerca de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria. Creemos que es una oportunidad interesante para poder mostrar experiencias de trabajo que han sido gestadas y desarrolladas acá en la provincia de Neuquén. Lo segundo es saludar a los docentes que están aquí presentes en la sala y a los docentes que están en distintos puntos del país compartiendo esta charla. Y bueno, agradecerles la presencia y contarles que, como bien nos presentaban recién, con María conformamos un equipo de trabajo dedicado a la elaboración de documentos y desarrollo curriculares en la provincia, en lo que para mí constituye una de las riquezas de la jurisdicción y que ha sido que los equipos de elaboración de esos documentos fueron conformados por profesores de las áreas disciplinares, pero también por maestros de la escuela primaria. Y que más allá de la clásica consulta que se hace en las escuelas acerca de un documento, en el caso de Neuquén compartimos las tareas de escritura, enriqueciéndonos mutuamente. También los documentos en el área de sociales fueron elaborados por docentes de historia, como Graciela Viar o Nora Furlan, con lo cual, digamos, el abordaje del área para la escuela primaria está planteado en forma interdisciplinar. No la geografía por un lado y las otras ciencias por el otro. Contarles que, bueno, cuando nos propusieron este eje acerca de las narrativas, los sujetos y sus voces en geografía, pensábamos con María en cuáles de los documentos y las experiencias con relatos presentar y seleccionamos dos que nos parecen significativas porque tocan temáticas regionales. Por eso la charla la organizamos en 3 momentos. En un primer momento contextualizamos brevemente estos documentos para los docentes que no son de Neuquén, para que sepan cuándo y cómo los elaboramos. En un segundo momento presentamos las narraciones y en un tercer momento María va a comentar y compartir una secuencia didáctica concreta que está desarrollando en el aula con estas narraciones. Bien, para comenzar con la primera parte, les contamos que una de las experiencias que vamos a compartir con ustedes es del año 1997 y cuando todavía no estaban los NAR ni los cuadernos para el aula en las escuelas, y en ese momento la denominamos Vida y Trabajo de José, de un criancero del norte neuquino, serie pegüeña. ¿Por qué nosotros, digamos, elegimos este recorte? Porque los crianceros son los sujetos agrarios identitarios más importantes del noroeste neuquino y a nivel local identifican a un amplio conjunto de productores, tanto mapuches como criollos, dedicados a la cría de caprinos en su mayor parte y también de ovinos, pero cuya organización de trabajo productivo se caracteriza por una movilidad espacial, estacional, que se denomina transhumancia, con el propósito de aprovechar las mejores pasturas y las aguadas en la época
del verano, para alimentar y para el engorde de los animales. También la importancia de los crianceros en Neuquén radica en la construcción social de la identidad local, por su presencia y por su permanencia a lo largo del tiempo con esta actividad, más allá de los problemas que los crianceros tienen que enfrentar, como uno de ellos es el tema de la accesibilidad a los títulos de propiedad de la tierra. Ellos hacen su actividad en tierras de carácter fiscal, por eso a muchos se los denomina fiscaleros. Bien, el otro de los, bueno, este documento surgió en ese momento como una demanda de los maestros neuquinos con respecto a que había pocos materiales que sirvieran para trabajar sociales en el aula y que reflejaran temáticas de carácter regional. Por esa razón, digamos, los manuales que circulaban en general eran elaborados en Buenos Aires y con ejemplos de Ciudad de Buenos Aires o de la llanura pampeana. Por eso vino a cubrir esa demanda este material. Para lo cual nos documentamos con, como después vamos a comentar, con materiales de la Universidad del Comahue para poder elaborarlo. El otro documento es más reciente. A ese lo denominamos Campo versus Ciudad. Ya es del 2006 y lo pensamos en función de los trabajos de investigación que nos mostraban que, tal como expresa Paola Gione, que nos acompaña acá en la cátedra, muchas veces el abordaje de los espacios urbanos y rurales se hace en las escuelas de manera dicotómica, fragmentada e incluso de forma homogeneizante. A pesar de que los espacios rurales en nuestro país son ricamente heterogéneos, socialmente heterogéneos, por ejemplo, en lo que hace al uso de la tierra, en lo que hace a las estrategias de producción, en lo que hace a los actores sociales que están involucrados, en lo que respecta a la tecnología que se utiliza. Así es, y que en el caso de que podamos comparar, por ejemplo, un productor sojero de Santa Fe, se diferencia mucho del ejemplo que vamos a dar hoy de los crianceros del norte neuquino. Como sabemos, los conceptos urbano y rural son conceptos clave en geografía y atraviesan los documentos curriculares desde el primer grado hasta que finaliza la escuela primaria. Por eso nos interesó poner en tensión un poco este tipo de abordajes. Otro propósito que nos fijamos cuando elaboramos estas propuestas es el hecho de que no fueran recetas aplicables o bajables al aula, sino que cada maestro y cada institución pudiera tomarlo como un insumo para promover dentro de la escuela la reflexión acerca de las potencialidades de algunas estrategias y situaciones de enseñanza del área, porque cada material elaborado de estas características debe ser adecuado a un grupo de alumnos concretos. No es lo mismo trabajar este recorte con chicos de las ovejas, cuyas familias participan y están involucrados en la transhumancia, en esta actividad, que trabajarlo en Cipolletti o en Buenos Aires o los relatos en otra localidad. Entonces, cada maestro sabe cómo adecuar y adaptar, como lo va a mostrar María después, una determinada propuesta al aula. La otra cuestión que queríamos contarles es qué tuvimos en cuenta. Tuvimos en cuenta para pensar estas propuestas, como decíamos, las voces de los maestros. Con ellos trabajábamos en los foros, en los encuentros, en distintos puntos de la provincia, y qué cosas nos señalaban. Que los temas de sociales aburren a los chicos y no les interesan, que hay que enseñar conceptos que son muy abstractos para los chicos de primer ciclo, que les resulta complejo interesar a los alumnos en los temas de la historia tradicional o la geografía, que son muchos los contenidos a enseñar y que no llegan a cumplir con lo planificado, o que en primer ciclo tienen que poner el acento en matemática y en lengua porque esa es una demanda social y una demanda de las familias. Y finalmente que lo que muchas veces les cuentan no tiene que ver con la vida cotidiana de los chicos. También tuvimos en cuenta las voces de los alumnos, porque acá en Neuquén hicimos una encuesta a los chicos del séptimo año de la escuela primaria y ellos, digamos, les preguntamos qué temas habían visto con más frecuencia, qué temas recordaban de ciencias sociales, qué es lo que habían aprendido, en qué temas habían tenido mayor dificultad.
y aparecía con recurrencia el tema de que recordaba mucho lo marcado por las efemérides, por la etapa colonial, en geografía la descripción de las regiones. Entonces, en función de esto, dijimos, bueno, ¿para qué pensar en una propuesta de ciencias sociales para compartir con los colegas? ¿Cómo pensarla? Y ahí nos fuimos a el para qué que está en los documentos de la provincia, es decir, a la finalidad de las ciencias sociales en la escuela. Y en este sentido yo marcaría la segunda fortaleza de Neuquén, y es que desde los años 90, desde mediados de los 90, tanto el documento de nivel inicial que salió en su momento, como los documentos para la escuela primaria, adoptaron un enfoque claro de las ciencias sociales, un enfoque epistemológico crítico de las ciencias sociales, que se ha venido sosteniendo y complejizando a lo largo del tiempo y enriqueciendo por parte de los maestros. ¿Qué nos plantea este para qué desde un enfoque crítico de las ciencias sociales? Formar a nuestros alumnos en la educación para una ciudadanía crítica, es decir, para que puedan comprender la realidad social en la que están inmersos, que puedan entender los problemas sociales que están en el entorno, que puedan pensar alternativas de solución a ese problema y promover la transformación de esa realidad social para una mejor calidad de vida de todos. En este sentido, muchas veces ponemos en la planificación de sociales, y eso, digamos, abunda acá en nuestra región, esto de formar individuos críticos y creativos. Pero cuando vamos al aula y cuando revisamos lo que aparece en los cuadernos de los chicos, muchas de las tareas que hacemos y que promovemos tienden a la reproducción de la información, a la memorización. Por ejemplo, responder cuestionarios cuyas respuestas los chicos encuentran rápidamente en los manuales. Entonces, de esta manera, digamos, no logramos esa gran meta que nos proponemos de formar individuos críticos y creativos. Las acciones, tomando autores como Joan Pallés o Santi Esteban, acá en Argentina, Alicia Camillón y bueno, la misma Raquel, nos señalan que este pensamiento crítico y creativo se enseña en el aula y se logra a través de acciones como, por ejemplo, dando espacio durante las clases a que los alumnos puedan argumentar y contraargumentar, para que puedan explicar, para que puedan relacionar los temas abordados y a su vez para que, por ejemplo, les enseñemos a distinguir entre lo que es un hecho y lo que es una opinión, para que ellos sepan que lo que está en el manual no es la verdad de lo que sucedió, sino que es una interpretación de los hechos. Por ejemplo, que ellos puedan, frente a un problema social, ponerse en lugar de los protagonistas y pensar alternativas de solución. También en nuestros documentos planteamos el abordaje en torno a conceptos clave. Algunos de estos conceptos clave tienen que ver con los con los objetos de estudio de las ciencias que conforman el campo de lo social, como espacio geográfico o tiempo histórico. Pero otros de esos conceptos clave tienen que ver con este enfoque crítico del que hablábamos recién. Multicausalidad, la existencia de conflictos en la sociedad como algo normal, no como una normalidad, dado que los actores sociales tienen distintos intereses, ¿sí? También el análisis de las relaciones de poder, el análisis de los cambios y las continuidades que hacen al proceso histórico. Estos conceptos clave permiten a los chicos poder interpretar y analizar la realidad social y ayudan al maestro a poder seleccionar los contenidos. Por esto que decíamos recién, ellos dicen que son muchos los contenidos. Bueno, ¿cómo hacemos esa selección, no? Teniéndolo como una gran meta a lograr a lo largo de la escolarización de todos los años de escolaridad de los chicos, nos ayudan en la selección de contenidos. Yendo a la geografía puntualmente, ¿qué aspectos consideramos en estos documentos y que hacen a un enfoque crítico y social de la geografía? A tener en cuenta la valorización de la acción social continua y colectiva sobre la naturaleza, y que esa acción de la sociedad a veces produce impactos positivos, pero a veces produce impactos negativos, problemas ambientales serios y que tenemos que considerar. ¿Quiénes son los actores sociales involucrados? ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Qué alternativas hay frente a esos problemas? También tener en cuenta el proceso de construcción histórica de los territorios y ver allí también nuevamente quiénes toman
determinados cambios territoriales, como vamos a mostrar en los ejemplos. Y frente a un problema, digamos, en análisis, recurrir a las ciencias sociales para ver qué herramientas pueden aportar en el aula para dar respuesta a ese problema. No se trata de formar pequeños geógrafos, sino de, frente a los problemas de la realidad social que estamos analizando, o los estudios de caso abordados, ir a las disciplinas a ver qué herramientas nos dan para tratar de ver cómo esos problemas se entienden, se comprenden en primer lugar y se piensan alternativas de cambio. También tener en cuenta entonces, bajo esta perspectiva crítica, analizar y consultar más de una fuente, diversidad de fuentes. Lo último, para contextualizar los documentos. Los dos tienen un fuerte énfasis en primer ciclo, porque como decíamos recién, nosotros estamos planteando un abordaje de las ciencias sociales que se construya a lo largo de toda la escolaridad primaria. Y es en el nivel inicial y en el primer ciclo donde se ponen los cimientos de lo que se va a edificar y a construir después. Si nosotros en primer ciclo no dedicamos el tiempo que nuestros propios documentos curriculares marcan de cantidad de horas que se debe trabajar el área, después el problema se le plantea a los maestros de cuarto o quinto grado que sienten que tienen que empezar de cero con el abordaje del área. Por eso en los casos que vamos a presentar aparecen temas que son habituales en primer ciclo, como marca bien Carla Selmanovich, o lo va a desarrollar después Diana González, y que está esto planteado en los cuadernos para el aula. Aparecen los temas clásicos, familias, escuelas, barrios, pero la diferencia es que están integrados en redes sociales particulares y en contextos socioeconómicos y culturales que luego se pueden retomar, como vamos a mostrar, y complejizar en los otros ciclos. Es decir, que el conocimiento de lo inmediato y lo directo, los ámbitos de referencia de los niños y niñas, no es que lo dejamos de lado, sino que no van a ser objeto de estudio en sí mismo, sino que van a ser aquellas herramientas con las que cuentan para otorgarle significado a la realidad social. Y por supuesto, como esta charla se trata de eso, recuperar el valor de las narrativas y de los relatos en ciencias sociales que nos permiten una puerta de ingreso al estudio de la realidad social, que es multidimensional, a través de una vía que es más accesible y que es el estudio de aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, esto seguramente lo va a desarrollar mejor Diana después, pero sencillamente queremos enfatizar la importancia del trabajo con narraciones en ciencias sociales, entre otras cosas porque comprendemos el mundo narrativamente, porque las narraciones ayudan a los niños a comprender la realidad social presente y pasada y a situar a los protagonistas en un contexto determinado, porque les ayudan a organizar el caos que es la realidad en un marco que otorga la trama y la estructura que organizan los sucesos, porque también contribuye a la construcción de las categorías de pensamiento referidas al tiempo y al espacio. Y bueno, porque a través de los personajes, los chicos también en un futuro, en el primer ciclo, pueden poder pensar, acceder a pensar empatéticamente. También porque propician el desarrollo de la fantasía y la imaginación. Vamos a ir ahora a nuestro primer ejemplo, nuestro primer recorte que queremos compartir. Nosotros en el material Campo versus Ciudad, una de las narraciones que incorporamos tiene que ver con la construcción de una obra de infraestructura que fue trascendente para nuestro territorio, que es la construcción del puente ferroviario en 1902, que permitió la vinculación del territorio de Neuquén con Río Negro y con el resto del país. ¿Y cómo impactó esto en la vida cotidiana de las personas? En el año 1901, yo era uno de los 3 empleados de la oficina de correos y telégrafos del IMAI, pueblito que años más tarde cambiaría su nombre por el de Chicoletti. Un día, mis compañeros y yo recibimos la notificación del gobernador del territorio de que nuestra oficina sería trasladada al otro lado del río Neuquén, al paraje Confluencia.
Como los tres éramos solteros, jóvenes y aventureros, la idea de un cambio tan grande en nuestras vidas nos gustó. Al mes siguiente, luego de una lenta y dificultosa mudanza a través de la balsa, nos establecimos en nuestro nuevo lugar de trabajo. La confluencia era un pequeño caserío en medio del desierto, compuesto por algunas casitas hechas de barro y 3 o 4 comercios. En el almacén de ramos generales podía comprarse todo tipo de elementos, desde bebidas y comestibles hasta ropa, calzados, muebles o medicinas. En las posadas donde se alojaban para descansar y comer los viajeros que pasaban hacia la cordillera, también era posible alquilar mulas, caballos y carros para los interminables viajes a la capital del territorio, Chosmalal, o hacia la zona de Bariloche. Las mercaderías tardaban 40 días en llegar desde Buenos Aires a Limay, y desde allí debían ser cruzadas en la balsa. Cuando el río venía muy crecido por los deshielos, esto se tornaba realmente muy difícil y peligroso. Recuerdo varios accidentes en los que murieron personas, se perdió ganado y toda la correspondencia que estábamos esperando para repartir se perdió en el río. Esto provocaba que todo en confluencia fuera carísimo, y ni hablar en Chosmalal, donde para llegar era necesario viajar en carretas por caminos muy arenosos y pedregosos durante semanas, debiendo atravesar finalmente los viajeros el caudaloso río Neuquén en otra balsa. Pero todo esto cambiaría el año siguiente, en 1902, con la construcción del puente ferroviario que permitió la llegada del tren a este lado del río. Luego de varios meses de mucho trabajo, los obreros del ferrocarril del sur lograron extender las vías hasta la nueva estación Neuquén y unir así las dos orillas. El 12 de septiembre de 1904, 2 años después, nuestro paraje Confluencia tomó el nombre que tiene nuestra ciudad actualmente, Neuquén, y por decisión de las autoridades pasó a ser la capital del territorio que hasta ese momento había sido Chosmalal. Con la llegada del tren, la vida de todos nosotros se modificó profundamente. El pueblo comenzó a crecer cada vez más alrededor de la estación del ferrocarril. Allí había una tranquera que junto con las vías dividió al pueblo en el alto y el bajo. Mucha gente nueva llegó para instalarse, se abrieron nuevos comercios e industrias, hasta una fábrica de hielo. Se crearon las primeras escuelas y dependencias oficiales. Los precios de los alimentos comenzaron a bajar y nuestra correspondencia, que antes tardaba más de un mes en llegar desde Buenos Aires, ahora lo hacía en 37 horas, que era el tiempo que demoraba el servicio ferroviario. Como podemos ver en la narración que compartíamos y que elaboró María, se puede trabajar en primer ciclo acompañada por la lectura de imágenes como las que recién veíamos, marcando los cambios y las continuidades en el territorio, marcando el impacto en la vida cotidiana de las personas de una obra de infraestructura de estas características y cómo, digamos, Neuquén, a partir del primer puente que veíamos, el puente ferroviario, comenzó a conectarse con el resto del territorio. Este trabajo con los chicos, con mapas, con imágenes, con narraciones, puede ser retomado y complejizado en segundo ciclo. Ya el alumno no va a llegar, digamos, sin ninguna idea, sino que va a tener esas imágenes y esos relatos que recibió de parte de sus maestros del primer ciclo. ¿Cómo lo podemos trabajar esto en segundo ciclo? Trabajando, digamos, problematizando el recorte, por ejemplo, planteando qué desventajas tenía ser un territorio nacional y no una provincia, porque sabemos que en ese momento, después de 1884, digamos, Neuquén, digamos, en la división de lo que fue la gobernación de la Patagonia, pasó a ser un territorio nacional, pero también otros territorios eran provincia y teníamos 14 provincias. Entonces, ¿qué diferencia había? Que las provincias tenían su propio gobierno, sus propias leyes, cobraban sus impuestos y también los habitantes elegían al presidente de la nación y a los diputados que representaban en el Congreso. En cambio, en el territorio, a los gobernadores los designaba el gobierno nacional, es decir, que los habitantes del territorio
no podían elegir sus autoridades y tampoco decidir sobre algunos aspectos que pasaban acá en el lugar. Esto se dio en el caso concreto del traslado, como se menciona en la narración, pero que se puede trabajar más profundamente con chicos más grandes, se menciona el traslado de la capital de Chosmalal a la confluencia, a Neuquén. Esto, digamos, representó dos proyectos políticos enfrentados, dos proyectos políticos y económicos enfrentados, como fueron el proyecto que, digamos, propugnaba el coronel Olascuaga, que fue el primer gobernador del territorio y que instaló la capital en Chosmalal, que era mendocino de origen, apuntando al desarrollo de la zona norte de nuestra provincia y pensando en que el ferrocarril en algún momento pudiera invertirse para unir Chosmalal con Mendoza y de mejorarse la relación con los conflictos limítrofes con Chile, que ese ferrocarril también vinculara al norte con Chile. ¿Para qué? Para poder también comerciar ese ganado y continuar profundizando la relación establecida a través de la actividad central, que era la ganadería. Ese proyecto se enfrenta al proyecto político de Bucar Roldán, el sexto gobernador que tuvo nuestro territorio, que, digamos, tenía otra visión mucho más emparentada con la idea de quienes estaban en Buenos Aires, en el poder central. Bucar Roldán era pariente, era familiar del presidente Figueroa Alcorta y tenía también vínculos con quien era dueño de las tierras aquí en la confluencia, que era Casimiro Gómez. Ese proyecto, digamos, el otro proyecto que se enfrenta a Olascuaga, ¿en qué pensaba, digamos? En que Neuquén se inserte al modelo de país dominante en el momento, que era el modelo agro-ganadero exportador. Es decir, que los caminos y las vías de infraestructura comuniquen a Buenos Aires para poder exportar los productos, las materias primas a Europa. Finalmente, de estos dos proyectos, digamos, justamente por esa condición de territorio y porque las cuestiones se decidían en otros lados externos, el proyecto que triunfa es el de Bucar Roldán y se traslada a la capital, a lo que es hoy Neuquén, comenzando un proceso de crecimiento de esta zona, ¿sí?, y de valorización de las tierras, pero también un decaimiento de lo que fue la zona norte en relación a esto. Vemos así como vamos a recurrir a la historia para explicar algunas cosas, pero también a algunos conceptos centrales de la geografía, como es en este caso el concepto de configuración territorial. La geografía aporta herramientas para poder entender. ¿Y qué es la configuración territorial? Es el conjunto de las formas geográficas que resultan del modo en que se combinan los elementos naturales y los objetos construidos por una sociedad determinada. Ahora, ese conjunto de formas geográficas responde a ideas, valores, acciones y decisiones de diferentes actores sociales, que con los alumnos hay que poder ver quiénes son esos actores sociales, ¿no? Algunos pertenecen a la región, pero otros pueden ser de afuera de la región. Digamos, nos parece un ejemplo claro de la potencialidad de las narraciones para poder, digamos, trabajar en primer ciclo, pero luego retomar y complejizar un recorte. El otro de los ejemplos tiene que ver, como dijimos al principio, con los crianceros del norte neuquino. Ahí organizamos nuestro documento del año 97 en 3 secciones. En la primera parte presentamos narraciones y actividades justamente para abordar las narraciones en primer ciclo. En la segunda parte explicamos a los maestros esta lógica que subyace en el documento, por qué tiene esa organicidad y por qué esta propuesta didáctica. Y en la última parte planteamos un banco de datos. ¿Por qué un banco de datos? Porque al abordar un tema económico, y además en cualquier tema, digamos, en que nosotros preparamos una narración de este tipo, es necesario recurrir a fuentes, y además para que el maestro cuente con la totalidad de la información y no solamente con lo que estaba planteado en la narración. En este banco de datos, por ejemplo, en el recorte de los crianceros, fueron muy útiles para nosotras las investigaciones del equipo de la Universidad del Comahue, coordinado por la doctora Mónica Bendini, el grupo de estudios sociales y agrarios denominado GESA.
También las investigaciones de Ángel Ceruti y de Cecilia Pita sobre la fiesta de San Sebastián, los trabajos de Pablo Vesta, las tesis de algunas personas como Mónica, como Beatriz Monsalvo. Y este banco de datos el maestro lo puede actualizar, porque nosotros decíamos que lo escribimos en la década de los 90, pero la actividad de los crianceros va cambiando y económicamente cambian las cifras y los datos. Entonces, si uno quiere, puede ir sumando trabajos más recientes, como el que hay en el 2010 de Bellini y Steinrecher, que nos habla de la situación actual de los crianceros en el territorio neuquino. El sistema trashumante está relacionado con la actividad ganadera, como decíamos, y se da en distintas partes del país, pero nuestra provincia tiene su máxima expresión al norte, en el centro norte, digamos, en el área cordillerana. Los departamentos donde se da la actividad son Aluminé, Zapala, Picunches, Loncopué, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chumbalal y Minas. Vamos a compartir una lectura que nosotros, una primera narración, seleccionamos nada más que dos para poder, digamos, entrar en el tiempo que nos pidieron. Una lectura que nosotros ponemos al inicio del documento pensado para abordar el primer ciclo. En Neuquén, la gente hace muchos trabajos diferentes en los campos y las ciudades. Algunos desde hace mucho tiempo, desde antes que llegara el tren. Uno de los trabajos que se hacen en el campo es criar cabras, a las que en nuestra región se llaman chivas y chivos. El pelo de estos animales sirve para hacer pullovers y abrigos. En nuestra provincia, a los que crían chivos los llamamos crianceros. Toda la familia participa en esta tarea. En primavera, cuando la nieve comienza a derretirse, los crianceros llevan los animales a las montañas de la cordillera. Allí hay buenos pastos y mucha agua en los arroyos. Todos los otoños, cuando empieza la nieve y los vientos helados, los crianceros traen de vuelta a los animales hacia otros campos más bajos donde hace menos frío. El trabajo de criar chivos no es fácil. Es necesario conocer mucho a los animales, cada piedra del camino o la montaña. También hay que saber hacer otras cosas, como separar los animales, llevar el arreo, que los crianceros van aprendiendo desde chicos. En los viajes hay muchos peligros. Los arroyos de la montaña pueden traer de golpe mucha agua, con tanta fuerza que arrastra a los animales y la gente. A veces la gente a caballo o los animales pueden caerse por las laderas de las montañas. Los pumas y zorros que andan por el campo son una amenaza para los chivitos recién nacidos. Este trabajo, como otros, necesita esfuerzos y sacrificios. Muchas familias se tienen que trasladar todos los años para llevar los animales a la montaña. Otras familias, donde no todos van por los animales, se separan por muchos meses. ¿Te gustaría saber cómo viven los chicos de estas familias en nuestra provincia? ¿Te interesa conocer cómo es el trabajo de criar chivos? Te invitamos a conocer un poco la vida de un criancero neuquino, José Palma Nahuelquil, y su gran familia, que viven en Colipilli, al noroeste de nuestra provincia. Como pueden ver en este relato, al que acompañamos en el documento con imágenes como las que pasábamos recién, vamos ya entrando en el recorte, mostrándole, digamos, podemos trabajar las características del medio natural del norte neuquino, que se caracteriza por las elevaciones montañosas, los valles transversales y las pampas de altura. Trabajar también, digamos, esa combinación entre la zona más árida del este y ese movimiento que decíamos pendular, aprovechando el ciclo de las estaciones que hacen los crianceros. Además, el hecho de que los caprinos prosperan en lugares poco convenientes para otras especies, y esto les da una doble proyección. Por un lado, la facilidad de poder implementar una práctica racional mediante el uso de forrajeras, pero también cuando se sobrecargan los campos, el problema de la desertificación, que es un problema ambiental que tiene la Patagonia y también lo tiene nuestro noroeste neuquino. Esta modalidad de vida y de trabajo se remonta a los primitivos asentamientos de nuestro territorio,
a los pueblos originarios y a los ganaderos de ascendencia hispano-chilena. Es una práctica productiva ancestral que se va transmitiendo de generación en generación, de los abuelos a los padres y a los hijos, y les van enseñando las tareas, el manejo estacional, el trato con los animales, los procedimientos para lograr de la mejor manera la cría y el engorde. Por eso la segunda narración que vamos a compartir es una en la que el abuelo habla con su nieto acerca de cómo eran las veranadas antes, para ver esto de los cambios y las permanencias. Veranadas eran las de antes. Don Manuel, el abuelo, silbaba mientras preparaba las cañas para las chiguas. Antonio, el nieto más chico, trenzaba tientos de cuero. Más apretado, hijito. Así, así, bien juntito. ¿Dónde aprendió abuelo todas las cosas que sabe? Con la práctica y los años. De puro viejo. Mi padre siempre me daba consejos sobre la crianza de las chivas, el cuidado de la huerta, la montaña, el viento. Pero cambian tanto las cosas. ¿Y me las va a enseñar todas, abuelo? Pero chiquito, las cosas han cambiado tanto que no sé lo que sirve hoy. Por ejemplo, mientras nosotros hacemos chiguas para llevar las cosas en las mulas y los caballos, ahora hasta hay crianceros que van a la veranada con vehículo. Las cosas que hay que ver. ¿Quién, abuelo? Don Esteban, el del campo de adelante, el que tiene grandes majadas de ovejas y muchas tropillas de caballos y tantísimas vacas. Tiene peones que llevan el ganado a la montaña, porque sus hijos varones estudian y no hacen más estos trabajos. Por eso, él solo va a controlar a la veranada y como no se queda mucho tiempo, lleva la camioneta hasta donde el camino se lo permite y después sigue un poco a caballo. Antes era otra cosa. A la veranada iba toda la familia y no se podía tener muchas pretensiones. Así eran las cosas. ¿Se acuerda de mucho tiempo antes, abuelo? Me acuerdo de cuando era bien pequeño. Era la época en que el tren había llegado a Zapala. Yo recuerdo cuando llegaba la máquina toda negra, echando humo y con ese silbato tan fuerte. Pero por estas tierras de Colipilli, continuó diciendo, por aquí casi no había gente. Eran campos pelados. Se traía todo de Chile. De allí llegaron mis padres, los tíos y varios primos. Según me contaron, a la vuelta de un viaje a Chile, mis padres pasaron por el civil y me asentaron acá, en Argentina. Por eso soy argentino, pues. ¿Y qué te gustaba más del tiempo de antes, abuelo? La fiesta de San Sebastián era lo más lindo de la veranada. ¿Cómo se esperaba esta celebración? Duraba muchos días, había mucha gente y mucha comida. Si estaba el señor cura, se hacía misa a la mañana. A la noche, en alguna casa adornada con papel de colores, se velaba el santo. ¿Cómo era eso, abuelo? Había que poner una vela bien grande y cuidarla para que no se apagara. Entonces empezaban las señoras a rezar el rosario. Todo el tiempo rezaban y cada tanto decían sus coplitas. Cuando terminaba el rezo se cantaba y bailaba la cueca. Traían más comida, mucha comida. Pastelitos picantes, humitas, corderos y chivos al asador. Eran días de alegría. Ahí conocí a tu abuela. Casi todos los compadres también encontraron mujer en la fiesta del Santito. Como recién marcaba la narración que compartíamos con María, es una de las otras narraciones que hay en el material. En este caso, digamos, ya se puede trabajar con esto de los cambios y las permanencias y con aspectos culturales que tienen que ver con lo que se relacionan estas prácticas. Por ejemplo, el tema de la fiesta de San Sebastián. Tiene que ver con que durante el periodo de 1880 a 1930 se desarrolló en nuestro territorio un dinámico proceso de migración proveniente del sur de Chile y esto generó las condiciones para que se propague la cultura popular rural chilena, cuyos usos y costumbres se reflejan en las comidas, en las prácticas diversas y en las fiestas populares. En el campo de la religiosidad popular se destaca por su importancia la fiesta de San Sebastián, patrono de este campesinado. Es decir, que existe una estrecha relación entre la fiesta y la vida cotidiana
enlazando así lo material con lo simbólico, tal como nos manifiesta en algunos de los materiales Ángel Cerruti. Vemos así que a través de un recorte nosotros podemos trabajar a partir de los relatos con chicos de primer ciclo, con las lecturas de imágenes y las narraciones, que, por ejemplo, pedirles que ellos identifiquen qué tareas realizan. José Palma es un personaje de ficción, pero basado en hechos, digamos, reales. ¿Qué tareas realiza José Palma Nahuenquil y su familia? Y que relacionen esas tareas con las necesidades que esas tareas satisfacen. También que establezcan semejanzas y diferencias con sus propias familias. Por ejemplo, en este material nosotros le preguntamos a los chicos, le contamos por qué se llevan las cabras a las montañas y les preguntamos, luego, para que contrasten, ¿en qué trabajan tus padres y los padres de los compañeros de tu grado? En algunos de los trabajos que se nombraron, es importante tener en cuenta las 4 estaciones del año, como hemos visto en la tarea de crear chivos. También trabajamos un ejemplo de familia extensa, como lo que presenta el personaje, y luego lo hacemos contrastar y comparar con la familia de los chicos, es decir, cómo es tu familia, cómo está integrada, ¿sí? Qué roles desempeñan tu madre, la madre o el padre o los miembros de la familia que comparten con él, y el tema de las viviendas, cómo son las viviendas de la veranada, cómo son en la invernada, y que comparen con sus propias viviendas. Es decir, que este mismo, recorte se puede trabajar en primer ciclo y, como decíamos con el ejemplo anterior, también complejizar al segundo ciclo. Y también adaptarlo a otro grupo de alumnos, como nos va a contar ahora María, la adecuación que ha hecho. Bueno, cuando Gaby me invitó a participar de esta cátedra como maestra de nivel primario, y me pidió que compartiera alguna secuencia didáctica concreta llevada a cabo en el aula, se me vinieron a la mente muchas posibles propuestas, secuencias que he llevado adelante en distintos grados de la escuela primaria, ya que desde hace 20 años soy maestra de grado, actualmente, por ejemplo, en 7º grado de la escuela 207 de acá de Neuquén. Pero me pareció más interesante y novedoso, y a Gaby también le gustó la idea, de presentar una secuencia en primaria de adultos. Porque también soy maestra de adultos en el turno tarde, trabajo en el CEMOE Marcelino Champagnat de la ciudad de Neuquén, como comentaba hoy Mercedes, desde hace 6 años soy maestra de ciclo. Así que, ¿por qué se nos ocurrió, por qué preferimos presentar la secuencia en adultos? Por un lado, para aprovechar a ser visible el nivel de adultos, que muchas veces está como un poquito olvidado, como que no se conoce mucho, hay mucho desconocimiento por ahí de lo que es trabajar en primaria de adultos, no hay mucha bibliografía, no hay mucho material, no hay investigación. Y por otro lado, para intentar hacer ver que un documento de desarrollo curricular, como este que presentamos de los crianceros, que fue pensado originariamente para trabajar con niños, con un primer ciclo de niños, tranquilamente podemos trabajarlo también con un primer ciclo de adultos, incluso con un segundo ciclo también de adultos, obviamente adaptando las actividades a la realidad de ese grupo y a los intereses de ese grupo en particular. Así que bueno, la secuencia didáctica que voy a presentar se llama Los trabajos y los trabajadores rurales. Los destinatarios, como dije, son los alumnos de primer y segundo ciclo del CEMOE Marcelino Champagnat. Es una escuela privada de gestión social que está en el oeste de la ciudad de Neuquén, que para el que no conoce es una de las zonas más carenciadas de acá de Neuquén. Es un grupo que está integrado por 12 señoras mayores de 50 años, la mayor de ellas de 77 años y un varón adolescente. En este grupo hay distintos niveles, por supuesto como es adultos, hay algunas de las señoras que ya están alfabetizadas y otras que recién están comenzando a alfabetizarse. Está pensado para 1 mes y medio, lo estamos desarrollando actualmente a esta secuencia didáctica. La idea es terminarla la semana que viene con una actividad que después voy a comentar. Bien, los conceptos clave que se trabajan en esta secuencia son espacios rurales, actores sociales, trabajos, vida cotidiana, cambios y continuidades, conflictos y prácticas culturales. Si vamos a los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario
agenda que se trabaja centralmente es el conocimiento de diferentes espacios rurales de Argentina, en particular de la provincia, reconociendo los principales recursos naturales valorados, las actividades económicas, la tecnología aplicada y los diferentes actores sociales, sus condiciones de trabajo y de vida, utilizando material cartográfico pertinente. En cuanto a los contenidos seleccionados a partir de los documentos curriculares provinciales, algunos de ellos son los trabajos de hombres y mujeres en relación con los ambientes y los contextos socioeconómicos, tipos y condiciones de trabajo en áreas rurales, problemas vinculados al trabajo, la organización de los espacios rurales, cadenas de producción, pasos del proceso productivo, la localización espacial, los trabajos de hombres y mujeres en distintas etapas del pasado regional, cambios y continuidades, prácticas culturales de los grupos sociales en espacios urbanos y rurales, fiestas y celebraciones en la provincia. Como se verá, están incluidos contenidos de los tres ejes, digamos, del eje histórico, del eje geográfico y del eje, podríamos llamarlo, de prácticas culturales. Cabe aclarar que nosotros en adultos, como no tenemos un documento curricular, realizamos una planificación ciclada institucional que elaboramos en base al UNAP y teniendo en cuenta, por supuesto, los documentos curriculares provinciales. Bien, algunos de los objetivos que me propuse con esta secuencia es lograr que los alumnos logren poner en juego procedimientos de análisis de la realidad a partir de la interpretación de textos, resignificar las experiencias de trabajo de las familias del noroeste neuquino, establecer vinculaciones entre las actividades productivas y los espacios donde se realizan, relacionar el contexto abordado con otros escenarios rurales, diferenciar aspectos distintivos de las economías de subsistencia y de producción, construir y afianzar nociones espaciales y temporales. Bien, para comenzar con las actividades, partimos de un sondeo de ideas previas, que fue un trabajo en base a algunas preguntas en forma oral. Algunas de estas preguntas fueron: ¿qué es una zona rural? ¿Qué entendemos por campo? ¿Qué características tiene que tener un espacio para ser considerado campo? ¿Quiénes trabajan en el campo y qué trabajos hacen? Algunas de las respuestas obtenidas ante estas preguntas, en cuanto a la primera, que es una zona rural y que entendemos por campo, contestaron: es para el lado de la cordillera, es donde hay muchas plantas, las chacras, los bosques, las zonas de cultivo y con caballos, la barda. Cabe aclarar que acá en esta zona se le llama barda a lo que es la meseta patagónica. Es donde se extrae petróleo y minerales, donde se crían animales, donde hay pinos y se saca madera. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué características tiene que tener un espacio o un lugar para ser considerado campo? Contestaron que tiene que vivir poca gente, tiene que haber mucha naturaleza. Cuando yo les pregunté, decían, se referían a que tiene que estar poco transformado por el hombre y que por lo general hay poco acceso a servicios básicos. Y en cuanto a la tercera preguntita, ¿quiénes trabajan en el campo y qué trabajos hacen? Contestaron que trabajan los que crían animales y los crianceros, como que separaron claramente a los crianceros, reconociendo a estos personajes que veíamos en los relatos recién que realizan la transhumancia, de aquellos que crían sus animales, que tienen sus aves de corral, que tienen cerdos, que tienen sus conejos. Identificaron también a los que se dedican a ordeñar, a los que fabrican quesos, manteca, dulces, a los que siembran y cultivan, los que preparan la tierra, los que trabajan en las minas o en el petróleo, los artesanos, los que trabajan con sus manos, los que esquilan y marcan a los animales, los que alambran los campos, los que siembran alfalfa y pasto para alimentar a los animales y los que trabajan en las represas. Como se verá, como que sale mucha información, como que conocen bastante de lo que es la vida rural. ¿Y esto por qué? Porque aproximadamente la mitad del grupo de estas señoras han nacido en el campo. Una es de la zona de Hualcupén, cerca de Loncopué, acá en la provincia de Neuquén. Otra de las señoras nació, ella lo llama la zona de Trapa Trapa, en Chile, que es cerca del río Biobío, en una comunidad mapuche. Otra de las señoras es de Mencué, en Río Negro, y otra de ellas es de la línea sur, cercano a Yacobasi. Entonces, como que les interesó mucho este tema, porque como que les movilizó mucho desde lo emocional. Después de este sondeo de ideas previas, leímos uno de los relatos de este material que recién compartimos con Gabriela, sobre los crianceros del norte neuquino,
la historia de José, Rosalía y su familia, y comenzaron a surgir muchos comentarios orales, como les decía, como que les movilizó mucho, comenzaron a contar anécdotas de su niñez, y salieron unas historias de vida increíbles, realmente bellísimas, así que de ahí salió la idea de grabarlas. Conseguimos un grabador y empezamos a grabar los testimonios de vida que contaban, con la idea de después sentarnos a escribirlos. Después pasamos a trabajar en base a esos relatos que leímos, cuáles son los roles y los trabajos que realizan en ese ámbito rural los hombres, las mujeres, de qué se ocupan los niños. También elaboramos cuadros comparativos, mucho trabajo, recordemos, en conjunto en el pizarrón y en forma oral, porque muchas de ellas todavía no escriben. Después trabajamos con un gráfico, confeccionamos un gráfico sobre lo que es el ciclo anual invernada-veranada y los diferentes trabajos que se realizan en cada estación del año, el momento de la esquila, el momento de las pariciones, el momento en que se realiza la señalada y en el momento en que se venden finalmente los animales. También trabajamos fundamentalmente a partir del relato que leí recién, Veranadas eran las de antes, el diálogo entre el abuelo y el nieto, sobre los cambios y continuidades en la vida y el trabajo de los crianceros a través del tiempo, ¿no? Fuimos viendo, bueno, qué cosas continúan siendo así y qué cosas se han ido modificando. También trabajamos descripción de las viviendas, diferenciando lo que es la vivienda de la invernada de lo que es la vivienda en la veranada, la organización de estas viviendas. También vimos los alojos, que son los refugios en los que ellos descansan en el trayecto que va de la invernada a la veranada. Y bueno, serían cosas también muy lindas, como que está en uno de los textos y ellas lo sabían, esto de que para lo que es la cultura mapuche, las viviendas siempre miran hacia el este, las aberturas se orientan hacia el este, porque para ellos es el lugar de donde viene la vida, por el nacimiento del sol. Después pasamos a trabajar con mapas, con los circuitos de transhumancia, ubicando los principales circuitos por los que se trasladan anualmente los arrieros. Trabajamos mucho también con noticias de diarios regionales, en los que pudimos encontrar cuáles son los problemas y los conflictos que enfrentan en su trabajo los crianceros. Leímos noticias sobre las sequías, que es un gran problema que enfrentan. Otro problema muy serio acá en la zona fue la erupción del volcán Puyehue y las cenizas. Y también el problema que tienen con los estancieros que cercan sus campos y eso les impide transitar por sus tradicionales pasos de río, lo que les implica por ahí hacer muchos kilómetros de más, por ahí alejarse de las aguadas y se complica el tema de darle de beber a los animales. Finalmente trabajamos con la fiesta de San Sebastián, analizamos las formas de encuentro social de las familias de los crianceros a través de algunos de estos relatos de este documento curricular y investigamos el origen de esta festividad que, como comentaba antes Gaby, tiene su origen en Chile, esta festividad. Bien, finalmente, para ir terminando con esta secuencia, seleccioné otros dos relatos en contextos rurales también de la Argentina, pero fuertemente contrastantes entre sí y con el de los crianceros, para que los alumnos vayan construyendo una mirada más compleja de lo que es, sobre lo que significa vivir en el campo y que no se queden solamente con esa idea del campo que conocen. Una de las historias la extraje de este librito tan conocido, Cuadernos para el Aula de primero, que publica el Ministerio de Educación de la Nación. Es la historia de Juan, del Molulo, de Jujuy, que es una economía de subsistencia. Y la otra historia es la historia de Tomás, que lo tomé de este material también que publica Nación, La enseñanza de las ciencias sociales. Es la historia de un niño que vive en Frank, en Santa Fe, en lo que sería un tambo, es decir, una economía de producción. Analizamos entre todos realmente las semejanzas y las diferencias entre estas historias y la de José y Rosalía en cuanto a trabajos, familias, viviendas, los problemas que deben enfrentar, el acceso a servicios, la situación económica, la tecnología aplicada, condiciones de trabajo y condiciones de vida. Luego de este trabajo de comparación,
lo que hicimos fue volver a esas ideas previas que habíamos visto al comienzo de la secuencia y sacamos conclusiones en forma oral y en forma escrita sobre qué ideas se modificaron, qué aprendimos. En general dijeron que aprendieron mucho, por ejemplo, del relato de Tomás y la vida rural en esa zona de la Argentina, en Santa Fe, porque lo desconocían totalmente. Bien, esa es la secuencia, y lo que nos queda ahora es, como cierre de esta investigación y como socialización de la producción, nos vamos a presentar en el programa radial que tiene la escuela. El señor Marcelino Champagnat tiene un programa radial en una radio muy conocida de acá de Neuquén, que es la Propaladora, en el oeste de la ciudad de Neuquén, en la 107.1. La semana que viene, todavía no tenemos exactamente la fecha, pero aparentemente sería el jueves, vamos a estar presentando la conclusión de este trabajo en un programa que los alumnos se tienen que hacer cargo absolutamente de todo el programa, de la conducción, de la musicalización y, bueno, entrevistas, todo lo que uno quiere presentar en el programa. Así que, bueno, esta es la secuencia, como cierre, porque nos va quedando poco tiempo. Quería invitarlos como maestra de grado a que se animen a trabajar con relatos. Hay muchos relatos, hay mucho material que por ahí, si es muy extenso o muy difícil para el grupo con el que quiero trabajar, lo podemos reducir o podemos adaptar. Y también a que se animen a escribir sus propios relatos. Obviamente nos tenemos que informar, hay que buscar material, hay que consultar fuentes, pero tranquilamente nosotros como maestros de grado podemos escribir, si no tenemos un material que nos sirva para determinado contenido que queremos trabajar, animarnos a escribir nuestros propios relatos. Bueno, decirles ya para cerrar que este recorte, al igual que el anterior, lo podemos retomar en segundo ciclo y complejizarlo, viendo qué acciones realizan el Estado provincial y el Estado nacional en relación a esta actividad, qué asociaciones de productores, como por ejemplo, o de actores sociales como la Mesa Campesina, la Federación Indígena, la Asociación de Crianceros Unidos, qué asociaciones, digamos, oponen resistencia al avance del capital concentrado en el área del norte neuquino, cómo se organizan, y trabajar todas las fases del circuito productivo, digamos, en un segundo ciclo, ya con alumnos más grandes, como planteamos en toda la introducción inicial. Y por último, agradecer nuevamente a Raquel y a la gente que organiza la Cátedra Virtual de Ciencias Sociales por este espacio, y bueno, esperamos haber contribuido un poco en algo a poder repensar la enseñanza de las ciencias sociales y a la potencialidad que tienen los relatos para abordar no solo geografía, sino la totalidad del área. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a María del Valle y a Gabriela sus aportes. Nos quedábamos pensando que podríamos hacer el ejercicio, porque escuchar no es una tarea pasiva. Las compañeras, las docentes hablaron y todos nosotros trabajamos desde los auditorios con nuestras orejas, nuestros sentimientos, nuestros cuerpos, escuchando lo que las compañeras narraban. Y les dejo para después condimentar un poco las preguntas del último tramo de nuestra cátedra de hoy, que nos quedemos pensando qué disposición en el cuerpo, en la escucha, en nuestro intelecto, nos predispone cuando se inicia una historia. Algo así como, en tal lugar había una vez, Juan tiene 14 años y viajaban y el tren apareció en aquel momento y las manzanas eran rojas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se predisponen los niños y los adultos también a escuchar eso de había una vez y contar una historia que aprendemos de los territorios, de la geografía de nuestro país, leyendo ordenadamente un índice de localización, distribución del relieve, clima, población, actividades económicas, organización política del territorio, etcétera, etcétera, en orden, como lo indicaban los manuales clásicos, o ya puesto en contexto, mixturado en una trama, con esos sujetos viviendo sus vidas y trabajando, como lo han mencionado recién Gabriela y María.
quedémonos nosotros haciendo el ejercicio en 2 minutos como adultos, qué aprendimos, digamos, de cómo se construye ese espacio en el inicio del siglo XX, en el espacio de confluencia neuquino, qué tanto en el momento que Gabriela comentó, diríamos, el texto informativo que podríamos encontrar en un libro, en una entrada en un tesauro, en una biblioteca o en una entrada en internet, y cuando María cuenta la historia de estas abuelas. ¿Qué distinción hay a la escucha de niños y de adultos entre uno y otro género? Nos quedamos pensando para después ver esas potencialidades y cuánto hacerlo ingresar por la puerta grande en las clases de geografía, ese tipo de relatos y de historias. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Diana.